Bienvenidos a su programa Recuperando Nuestras Vidas, y de costumbre llegando a sus hogares, trayendo temas de interés para la comunidad, al igual que testimonios reales. Siempre nos gusta decir que este año nuevo que empezamos, 2013, sea de bendiciones para su familia y para usted, amigo televidente. Gloria al Señor que nos permite estar en este canal de televisión, donde estamos llegando a las naciones. El Señor ha traído proyectos nuevos y ustedes estarán teniendo la oportunidad de ver lo que el Señor ha preparado para nosotros y también para ustedes. Siempre nos gusta abrir este programa con una palabra, y nos vamos al libro de 1 Corintios en el capítulo 6 y versículos 9 y 10, y dice la palabra: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La palabra es correcta cuando una persona cae en estas distintas situaciones que la palabra de Dios nos dice. Aquí hemos tenido testimonios de muchos de mis hermanos que nos cuentan cómo ha sido la vida antes de venir a los caminos de Dios y ahora cómo han sido transformados. Y es para mí un gusto en esta oportunidad poder saludar a mi hermano Carlos Mejía. Amén. Que le bendiga. Carlos Mejía, un hermano, gloria al Señor, que tenemos el gusto de poder compartir y escuchar la palabra del Señor en nuestra misma congregación. Amén. Pertenecemos a la Iglesia de Dios Pentecostal MI, Ministerios Internacionales, como se conoce, MI. Amén. Y ahí nos congregamos. Tenemos el gusto de ver a mi hermano Carlos con un privilegio en la iglesia, joven y que trabaja duro, hermano. Yo admiro que a su juventud usted está ahí como una base en nuestra iglesia. Pero quisiéramos que nuestros televidentes pudieran conocer un poquito más de el hermano Carlos Mejía. ¿Dónde nace el hermano Carlos Mejía? ¿Cómo transcurrió esa infancia? ¿Cómo fue la juventud de mi hermano? Amén. En esta ocasión yo soy de El Carrizal, Chalatenango, donde Dios ahí me permitió, ¿verdad?, nacer y crecer también ahí. Donde mi infancia fue bastante difícil porque la verdad vengo de una familia bastante económicamente baja, ¿verdad? Una familia donde éramos bastantes, ¿verdad?, miembros. Somos 6 varones y son 4 hembras, donde éramos tan pobres en ese momento, en esa ocasión era bien difícil porque yo era el mayor de los varones y mi hermana mayor es una mujer, una hembra, donde teníamos que tener que preferir a los más pequeños que ellos comieran cuando había, para que nosotros pudiéramos aguantarnos un poco más. No había un techo, no había la oportunidad de poder extendernos, ampliarnos, se compraba los granos, era bien difícil. Pero agradezco a Dios que cuando ya entré en uso de razón, mis padres son cristianos, ¿verdad? Ya eran cristianos. Y eso a mí me ayudó mucho de pequeño poder crecer en el Evangelio, poder aprender del Señor, poder ir a la escuela dominical, poder constantemente estar con mi padre ahí sentado a la silla de él y estar ahí agradeciendo a Dios por nuestra vida, por nuestra salud, por nuestro crecimiento, que íbamos en crecimiento. Yo recuerdo a los 8 años, para 9, en un momento muy difícil, había una pobreza bastante difícil en mi familia. Económicamente no estábamos bien plantados, ¿verdad? Pero había algo muy especial y era la mano de Dios que nos suplantaba, nos mantenía para poder ser estables, ¿verdad? Y Dios proveía lo necesario, lo que es el alimento,
el vestuario, pues si había una mudada no había otra, pero Dios fue bueno en ese entonces y hasta hoy sigue siendo Dios bueno, amén. Y recuerdo que llego de la escuela y de estudiar y me acerco a mi padre y le pregunto que si había algo de comer y mi padre me pregunta y me contesta, perdón, no hay. Tu madre anda buscando comida y no ha regresado todavía. Y recuerdo la primera experiencia a los 8 o 9 años que uno es un pequeño donde no tiene el conocimiento ni la altivez para poder, ¿verdad? Poder hacer algo, ¿verdad? Uno puede ver y no solventar nada. Y donde que mi padre no es un profesional, ¿verdad? Es una persona agricultora de la tierra. Pero con una misericordia de Dios bien grande, con una autoridad de Dios y con una fe viva puesta en nuestro Creador, que es nuestro Dios, amén. Y recuerdo que mi padre, viendo que sus hijos no había alimento en ellos, no había nada en la casa, se postra en tierra a mi padre y comienza a hablar con el Señor. Y le dice, Padre, tú sabes que mis hijos no tienen que comer, que mis hijos, ellos necesitan alimento. Y a las 2, 3 horas de la mañana, pues se acercaron personas, hermanos de la iglesia, y pudieron proveer lo necesario a nuestro hogar. Amén. Y esa es una bendición muy grande, poder saber que hay un Dios. Y a mis pocos años de edad comencé a creer y a entender que había un Dios que todo lo puede, que había un Dios que estaba ahí con mi familia, y aún no solo con mi familia, sino cuanta familia entera, ¿verdad?, que está en este mundo, Dios les puede sostener, nomás creerle y obedecerle. O sea que el hermano a sus 8 años tuvo esa experiencia, que papá vino, oró por la necesidad. Amén. Y en pocas horas el hermano Carlos se da cuenta que esa oración tuvo efecto. Reacciona, así es. Porque ahí vino la provisión. Me parece que el hermano creció dentro de las bancas de la iglesia. Amén, sí. ¿Y cómo fue esa juventud? Hermano, mi juventud fue bien dura porque quise estudiar y no pude por la misma situación, las circunstancias. Pero en mi mente había ser alguien en la vida y quería encontrar la forma de salir de ese globo donde estaba encerrado. Y gracias a Dios, a los 14 años viajé de donde soy nativo a trabajar en una comercial donde se venden electrodomésticos. Y allí me preparé bastante en lo que es la venta y pude ayudar a mi familia en momentos difíciles. Luego trabajé en muchas áreas donde me bendició Dios y a la verdad, y así fui mi vida creciendo en mi juventud y siempre estaba el temor de Dios, pero había algo que no era suficiente, pues en el mundo has abierto para lo que te enseña malo. Y hubieron personas que me metían drogas, habían personas que querían que tomara alcohol y caí en eso. Quise aprender algo que no es beneficio a nuestras vidas. Y recuerdo que aprobé de tantas cosas y gracias a Dios en ninguna caí fuertemente que banqueteara. Pues gracias a Dios, Dios estaba ahí estorbando mi vida para que yo creciera en la obediencia. Y no fue así, yo no pude obedecer a Dios porque sinceramente había una estabilidad en mi vida personal. Mi padre desde pequeño me había enseñado que la obediencia a Dios y la fidelidad a Dios era algo importante y que era una forma de conducirse y agradecerle al Creador. Pero los jóvenes en estos tiempos, la verdad, nos conducimos a nuestra forma de pensar, o escuchamos información mala de fuera y entonces eso nos hace a ser invulnerables, a ser personas no obedientes ni a Dios ni a nuestros padres. Y recuerdo que en esos momentos, pues, como Dios me llama al Evangelio, es pudiendo mirar que la necesidad que había en mi corazón, Dios la depositó ahí, porque viajando a mi trabajo, viajé a mi familia, a visitarles y había un poquito de dinero ahorrado para ayudarles y cuando regreso la segunda vez se lo habían gastado todo porque habían caído todos enfermos y mi madre me dice, hijo, lo que tenías ahorrado ya no está porque lo ocupé para esto y esto otro.
Y dije, no interesa. Y quedaba muy malo de salud cuando yo viajaba nuevamente a mi trabajo. Y estaba bastante largo donde iba a agarrar como unos 3 bases, ¿verdad? Y recuerdo que en ese momento, cuando Dios vino a mi vida, vino un impacto a mi corazón, fue poder alejarme de mi familia y poder observar que sin el dinero, sin nada, ellos no podían hacer nada, sino solamente la mano de Dios. Y mi madre y mi padre siempre estaban constantes diciéndome, busca de Dios, sirve a Dios. Estaba entre los 17 y 18 años. Busca a Dios, sé fiel a Dios, Dios te ama, Él quiere usarte, Él quiere bendecirte. Y en esos tiempos había mucha influencia mala del mundo, como lo decía anteriormente, pero Dios me llama y pasó algo inexplicable, algo que lo voy a contar y para los que me conocen podrán creer que estoy mintiendo, pero vive Jehová que fue así. Rumbo a mi trabajo venía en el bus y recuerdo que el Señor había puesto una voz que hablaba a mi oído y me decía, regrésate. Llego a la terminal de Oriente donde iba a llegar el otro bus y recuerdo que me bajé en una parada antes, no llegué a la terminal de buses y me bajo donde está, le llaman la tiendona, es un mercado muy grande. Y iba muy triste, muy desconsolado cuando iba a mi trabajo y mi familia muy enferma. Y de presto me atravieso 3 líneas para poder ir a la otra banqueta donde iba a agarrar el autobús para donde iba a mi trabajo. Y recuerdo que iba tan ido de mi mente porque no supe a qué horas un bus muy grande viajaba en ese rumbo, en ese mismo carril que yo iba traspasando. Y venía a mucha velocidad. Y era una parada del bus donde iba a subir las personas. Y recuerdo que antes de llegar como a dos pasos muy grandes, 2 metros a llegar a la banqueta, alguien me sorprende por detrás y me casa de la camisa y me saca de la calle a la banqueta y me pone libre allá y me dice, joven, te van a matar. Y en la multitud que había de la parada del bus no pude conocer la persona, solo vi su espalda. Su camisa era entre blanca y azul, transparente. Y cuando quiso decirle gracias, él ya no estaba. En ese momento comenzó una voz de Dios a hablar conmigo. Quería tomar el otro bus. Y la voz me decía, no lo hagas, regrésate. Recuerdo que en ese momento tomo el otro bus y llego de una terminal a la otra, de Oriente. Y la voz estaba allí y había un temor, había algo que cambiaba en mi vida. Y entonces la voz no paró de hablar conmigo. Me decía que Él me amaba, que Él estaba conmigo y que Él quería restaurar mi vida. Él sabía los pasos que yo andaba haciendo, malos. No era un ladrón, no era un traficante, sino solo la desobediencia a Dios. Cuando el hombre desobedece a Dios, esa persona tiene que entender que no se está conduciendo bien delante de Dios. Amén. Y algo importante, hermano Carlos, que siempre me gusta recalcar. Amén. El hecho que uno nazca en una cuna cristiana no quiere decir que uno haya tenido un encuentro con el Señor. Amén. Así es. Porque si uno ve cosas, oye, ve la mano de Dios, pero uno personalmente no ha tenido ese encuentro. Fue en el momento de que el hermano se desvió un poquito de los caminos del Señor y el Señor empezó a ministrar su vida. Amén. Ahí es cuando usted ya directamente conoce más del Señor. ¿Es así es? Amén. Cuando dentro, muy en lleno en el camino del Señor, es cuando viene el Espíritu Santo y comienza a actuar en mi vida. Llego a la parada del bus, como y no como, y la voz estaba allí. Había una persona a la par mía parada que hablaba a mi oído a mi oído y decía, regrésate. Y yo recuerdo que llego y ya no fui a mi trabajo. Yo regresé para atrás. Llegué a la terminal de Oriente otra vez. Estaba ya en el occidente. Y entro ahí a la casa de un familiar. Y cuando llega unos hermanos a invitar a la casa de mi primo a la célula de hogar, la iglesia Lin, lo rechazaron, los vieron como nadie, algo que dijo que ya los tenían hasta la coronilla de la cabeza, de que tanto invitarle a que pudiera asistir a una célula de hogar. Y recuerdo que en ese momento la voz siguió hablando y me dijo, levántate, plancha tu camisa y vete. Y ve a esa célula. Y cuando
quise hacer eso, sentía la emoción, la diferencia, que un supremo Dios movía mi cuerpo rápidamente, planché mi ropa, me vestí y me fui. No conocía la dirección, me dijeron dónde era, estuve perdido como unos 10 minutos, logré llegar, y cuando entré a ese lugar, una célula de tiempo, una hora, se cantaron los cánticos, comenzó la oración a Dios y comenzó el mensaje, es una enseñanza corta, ¿verdad? Como nosotros lo sabemos. En nuestra iglesia también hay células. Y recuerdo que antes que el predicador, el que está exponiendo la palabra, dijese que si había alguien que quería aceptar a Cristo, alguien me sopló mi espalda y me levantó y yo pude caer postrado en el altar, que no era un altar, ¿verdad? Era donde estaba el predicador predicando, y yo levanté mis manos al cielo y recibí a Cristo. Y por cierto, el pastor que estaba a cargo de la iglesia donde yo empecé a crecer, en Chalatenango, en el Carrizal Chalatenango, recuerdo que él me había hablado de Jesús, que me acercara, que sirviera a Dios, y está conmigo aquí en la iglesia Pentecostal MI, está aquí el hermano. Recuerdo que yo no quería, pero cuando yo acepté a Cristo por primera vez, la conversión en Cristo, yo pude ir para atrás y era un gozo decirle al medio mundo entero que yo era un siervo de Dios, que había nacido de verdad, que mi padre fuera un siervo de Dios, eso no significaría que yo era también un siervo de Dios. Yo era una persona como la plateada. Cuando se mueve en el agua hace dos colores, y uno es blanco y el otro son más espejella. Así era yo, un hijo de un cristiano, pero que no daba un buen testimonio. Y no he sido fiel a Dios, he estado en una balanza. Y hermano, eso se llama honestidad. Cuando uno públicamente le dice, yo no he sido fiel, porque dice la palabra que no hay ni un solo justo. Amén. Y no somos perfectos, sino en el proceso, en el caminar del Señor estamos llegando a la perfección. Y la única forma que llegaremos a ser perfectos es estando ante la presencia del Señor. Amén, así es. Y felicitaciones por esa sinceridad de decir, Amén. no he sido fiel con el Señor. Claro, no lo somos, honestamente no lo, porque hay tantas situaciones que en la vida diaria nos quieren desviar de los caminos del Señor, pero el Señor siempre en su misericordia nos orienta, ¿no? Amén, así Amén. es. Y luego llega este encuentro con el Señor verdadero, donde el hermano dice, ahora soy un siervo del Señor. Ven ese gozo, como que viene un primer amor, ¿no? Amén, así es. Y uno al medio mundo le quiere decir, mira lo que el Señor ha hecho en mi vida. Amén, así es. Sí. Y luego, ¿qué pasó después de ese encuentro con el Señor? ¿Qué más cosas buenas vinieron a la vida de mi hermano? Bueno, desde el momento que asisto 6 meses en la iglesia, el pastor del que estaba hablando comenzó a instruirme y comencé a cantar bajo el altar de Dios, en la plataforma abajo, lo que es el piso, a cantarle al Señor, a poder desarrollarme, y Dios me comenzó a usar mucho en la predicación. Dio un ministerio, un don de sanidad, donde he podido ver la mano de Dios. Y yo sé que hay personas que tienen el privilegio de poder ver este programa. Es un privilegio estar acá, la verdad, es un gozo. Y inexplicable, la verdad, porque las personas que me conocen podrán saber dónde Dios nos tiene hoy, donde que me conocieron, ¿verdad? Desde mi nacimiento, la verdad, de mi crecimiento. Donde Dios me tiene ahora, actualmente, después que me convierto a Jesús, la verdad, viene una lucha. Con el bautismo en el agua me bauticé. Dios en la misma noche, en una vigilia, Dios me bautiza en el Espíritu. Después de eso, Dios comienza a usarme. Dios me da la oportunidad de que pueda orar por los enfermos, de que pueda predicar. Dios me ha permitido ir a campañas evangelísticas de 2-3 días. Dios me ha permitido predicar en los buses también en El Salvador. Y ser un movimiento en la iglesia, en cada iglesia donde Dios me ha podido llevar a servirle, hemos predicado a los jóvenes por misericordia de Dios. Yo tengo perdón hermano, Amén. Es una duda, esto de predicar en los autobuses. Yo recuerdo cuando tomaba el autobús en mi país, subía gente a vender y usaba un léxico especial para vender un producto.
Y yo siempre decía, yo quiero ser uno como ellos, yo quiero vender un producto en el bus para ver cómo ellos usan esa palabra. Tal vez estaba equivocado, ¿no? Pero me llamaba mucho la forma que ellos usaban De expresión. de expresión. ¿Cómo el hermano predicaba el evangelio en el bus? ¿Cómo era eso, hermano? En una ocasión yo iba para una campaña de 3 días a Usulután, un lugar muy lejos de la capital. Y recuerdo que en ese momento íbamos 3 personas a predicar la palabra, y en esa campaña siempre hay un líder, ¿verdad? Siempre hay un hermano que lleva la batuta. Y entonces recuerdo que en ese momento el hermano había convocado a 2 personas y le dijo, ¿tú puedes predicar? Y le dijo, no estoy preparado. Le dice al otro, ¿tú puedes predicar? Y le dice, no, hermano, yo no estoy preparado. Entonces el hermano que iba conmigo se acerca a mí y me dice, te toca a ti. Directamente me dijo, te toca a ti predicar en este bus. En este bus tú predicas hoy. Y le digo, si viene de parte de Dios, Él me usará a mí y yo lo haré. Y recuerdo que en ese momento le dije, entonces quiero que tú estés orando por mí mientras yo predico. Y cuando pasa el cobrador, ¿verdad? Cobrando el pasaje, le digo a esta persona, ¿le puedes decir al chofer que me da permiso de predicar unos minutos en este autobús? Y me dijo, sí, pero le digo, el volumen de la música va bastante fuerte. Y dice, no te preocupes, yo le digo que le baje. Apagaron la música del autobús y el cobrador me dio permiso y comencé a pararme en la parte de frente donde va el chofer y comencé a predicar la palabra. Y en los buses no se puede hablar de leer la palabra y exponer un mensaje, ¿verdad? Que sea eficaz, sino un mensaje evangelístico. Un mensaje donde transmitir a las personas que hay un Dios que camina con ellos, que hay un Dios que está con ellos. Y dentro de esos buses hay gente que es cristiana y te aplaude. Son citas bíblicas donde tú puedes enseñar al mundo que hay un Dios que vive y que hay un Dios que es real, que hay un Dios que necesita que nazcan de nuevo, que cambia corazones, que levanta vidas, que restaura. Si alguno me conoce a mí que pudo observarme en unas ocasiones alcohólico, borracho, yo pienso que Dios restaura. Y no lo pienso también solo, lo afirmo. Dios restaura a las personas. Dios comienza a actuar cuando ve una disponibilidad en tu vida, en tu corazón, servirle a Él. Que lo que te enseñó, lo que te enseñó por la palabra del Señor y enseñó a tus padres, esto, seguir hasta que Él venga y ser firmes y ser fieles a Él. No hay ningún fiel, pero Dios es fiel. Y cuando Él es fiel, nosotros trataremos de permanecer fiel en sus caminos y poder, ¿verdad?, llevar esta palabra. No solo en las congregaciones nos congregamos, sino también a las naciones, por medio de la televisión, la radio, que Dios nos permite estar acá, haber llegado a este momento acá y poder decirle al mundo, a la juventud, que Dios salva, que Dios sana, que Dios restaura, que Dios le ha prometido una salvación. Y que el Señor no miente, porque dice la Biblia que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no puede mentir, porque Él no se puede contradecir solo. Esta palabra es real y es cortante como espada de doble filo. Y es un privilegio, quizás personas que nos están mirando en diferentes países, es una bendición poder transmitir a ellos esta palabra que llega hasta lo profundo del corazón y aún sobrepasa de la Biblia hasta los tuétanos, donde el hombre, el médico no puede llegar, pero Dios sí puede llegar. Amén. Donde Dios puede levantar a paralíticos, ciegos, a hombres que también le han cerrado el corazón a Jesús. ¿Y la respuesta en ese autobús cómo era? ¿Algunos se convirtieron? ¿O recibían el mensaje? Fíjese, hermano, que sí. La mayoría de personas que escucharon este mensaje aplaudían. Hermanos que se llegaban ahí, eran cristianos, decían un fuerte gloria a Dios, un fuerte amén, gozosos porque alguien se levantaba y llevaba esa palabra, porque hay tanta necesidad, ¿verdad?, de saber de la palabra del Señor y de poder
La Biblia lo dice en San Mateo capítulo 28, verso 19, ¿verdad? Ir por todo el mundo. Predicar. Y eso lo hemos hecho no solo porque haya una paga, haya un lucramiento de esto. No, es por amor al que nos amó primero. Amén. Dice Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y Mateo dice, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Amén. Y yo creo que esa es nuestra responsabilidad, obviamente, de hacer esto como ministro del Señor. Hermano Carlos, muchas gracias por tomar ese tiempo de venir a nuestro programa, Recuperar Nuestras Vidas. Amén. Sé que las palabras que usted ha dicho va a tocar el corazón de los televidentes en las naciones, porque yo no me concreto a decir que estamos en el norte de California, estamos en las naciones, llevando el Evangelio de Cristo. Si tú estás en El Salvador, recibe este mensaje. Si tú estás en Argentina, con mucho amor va este mensaje. Vamos a las naciones. No podemos mencionar de los tantos países porque no nos daría tiempo, pero Dios sabe a dónde nos va a llevar en el ministerio de la televisión. Vendrán cosas diferentes en este año porque nos ha prometido el Señor cosas grandes. Gloria a Dios. Haremos cosas grandes. Amén. ¿No? Haremos proezas en Cristo Jesús. Sí, Señor. Y yo estoy gozoso de poder compartir con mi hermano Carlos Mejía, de nuestra iglesia también. Y esperamos que ustedes ahí en casa hayan disfrutado de este bonito testimonio, cómo se predica el Evangelio. No hay necesidad de tener una iglesia grande, en el autobús se puede hacer. Amén. Así que sea el Señor que les bendiga a ustedes, a su familia, y será hasta la próxima en otro programa más de Recuperando Nuestras Vidas. Que el Señor les bendiga.